Ya, continuando con la materia de presupuestos, ahora nos toca introducirnos al capítulo 2 y en esta clase vamos a ver la parte teórica, ¿ya? Estoy compartiendo mi pantalla en este momento para mostrarles mi pizarra virtual y explicarles un poco mejor lo que corresponde hacer en este capítulo, ¿ya? Estoy abriendo mi pizarra y vamos a empezar, ¿ya? Ya, el tema es planificación y presupuestos. Estamos en la primera parte, como les he indicado, la parte teórica. Y vamos a hablar primero de la importancia y planeación del presupuesto, ¿ya? Vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto en el capítulo 1, sobre todo en la parte teórica, y vamos a relacionar con la planificación, ¿ya? Entonces, si hablamos de planificación, estamos hablando de algo a futuro, ¿no? Estamos tratando de adelantarnos a los hechos y siempre todo buscando que todo salga bien, ¿no? Que todo salga correcto, ¿ya? Entonces, como hemos visto en el capítulo 1, la planificación es necesaria para todas las personas, ¿no? En general, ¿ya? No siempre para los empresarios, ¿no? Partimos viendo esto, por ejemplo, que la planificación se debe realizar desde nuestras casas, ¿no? El jefe de familia de un hogar realiza su planificación al momento de controlar sus ingresos y egresos, ¿no? O ingresos y gastos, ¿no? Si tiene un salario fijo, un salario mensual, él dispone para su canasta familiar, ¿no? Aparte, cubre sus servicios y todo, ¿ya? Entonces, estamos mostrando cómo es la planificación de un presupuesto desde una familia para que podamos introducirnos a lo que corresponde ver adelante, que sería ya hablar de la planificación, pero en empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿ya? Un presupuesto se aplica a todo tipo de empresas, por si acaso, ¿ya? Estamos hablando de empresas micro, del tipo industrial, comercial de servicios, empresas pequeñas, empresas medianas. Todas estas empresas siempre planifican, ¿ya? Administran financieramente sus ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, a veces podemos pensar que una empresa, por ejemplo, con fines de lucro es la única que realiza una planificación, realiza sus presupuestos. Eso es falso, ¿no? Porque una empresa, aunque sea, por ejemplo, una empresa social o de gran impacto social, también planifica, también controla, también hace estudios financieros, porque mientras más ahorre, mientras mejor administre sus recursos, sobre todo los recursos monetarios, va a poder cumplir mejor sus objetivos, ¿ya? El objetivo de una empresa social, por ejemplo, es beneficiar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto se va a aplicar tanto a las familias como a las empresas, ya sean pequeñas, medianas y grandes, ¿ya? Incluso las instituciones gubernamentales, por ejemplo, realizan la planificación una planificación financiera para poder optimizar siempre su actuar, ¿ya? Entonces, en la sociedad misma en la que vivimos, tienen, nos, nos regimos, ¿no? Según gobiernos locales, departamentales, gobiernos nacionales, que tienen que necesariamente manejar bien esto de la planeación y los presupuestos, sobre todo cuando nos referimos, por ejemplo, a la inversión pública, ¿no? Entonces, con esto yo creo que está claro, ¿no? Aquí ven una imagen donde en una empresa están realizando la planificación, están construyendo un presupuesto para que todo salga bien, ¿no? Al momento de realizar nosotros una buena planificación, estamos tratando de disminuir los riesgos, ¿ya? Y para eso vamos a ver a continuación las formas de hacer la planificación del presupuesto, ¿ya? Entonces, nosotros planificamos básicamente partiendo de información, ¿ya? Un presupuesto se construye siempre a futuro, ¿no? Hemos dicho en el capítulo 1 que los presupuestos tratan de adelantarse un poco a lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, si queremos adelantarnos y predecir más o menos lo que va a pasar a futuro, tenemos siempre que basarnos en información histórica, ¿ya? Tenemos que basarnos en información del pasado para poder proyectar nuestros resultados al futuro, ¿ya? Entonces, ustedes cuando entren, por ejemplo, a una empresa,
van a poder recolectar esta información fácilmente. Incluso las empresas, cuando uno entra a trabajar, les hacen un curso de capacitación, les proporcionan toda la información necesaria y vamos a poder trabajar con esa información para poder construir y planificar nuestras acciones basadas en presupuestos. Ya, entonces, como les decía, si vamos a ver lo que hay antes, vamos a tener que buscar, ¿no?, un comportamiento. Y para esto está dentro de esto también se ha relacionado las matemáticas, los modelos matemáticos que son importantes. Por ejemplo, en este momento les estoy mostrando un modelo que se comporta, más o menos, tiene un comportamiento logarítmico. ¿Ven? Pero si nosotros queremos ir un poco más allá, vamos a tener que basarnos en información histórica. ¿Ya? En este comportamiento de ventas, por ejemplo, se han basado en las ventas de gestiones pasadas, ¿no? Han visto, lo han graficado, y como ven estos puntos, están demostrando una cierta tendencia. En este caso hablamos de una tendencia logarítmica. ¿Ya? Pero no solo es eso, ¿no? Cuando estamos planificando acciones para construir un presupuesto adecuado, ya nos hemos fijado del pasado, lo que nos tendría que importar en ese momento es hacer un análisis del entorno actual. Entonces, imagínense que estamos en este punto 30, aquí, ¿no? Estamos tratando de construir la gráfica a futuro. Tenemos que ver cómo está la situación actual, hacer un análisis adecuado del entorno en el que estamos, o sea, en el presente, ¿no? Primero vemos el pasado, el presente, y si bien podemos así de esta manera pasar a ver lo que es el futuro, ¿ya? ¿Se entiende, no? Estamos tratando de ver lo que va a pasar a futuro. ¿Se entiende esta parte? Ahora, cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, en construir un modelo, ajustar un modelo matemático al comportamiento real, no solo vamos a tener modelos de este tipo, como ven en mi pantalla, este modelo es el modelo logarítmico, ¿ya? Como ven, a medida que va transcurriendo el tiempo, la variable dependiente va creciendo cada vez menos. Es similar al crecimiento de una persona. Imagínense que es una persona, ¿no? En las tarjetas de vacunas en nuestro país, Bolivia, nos entregan una gráfica similar a esta, tal vez conocen, ¿no? Las personas al principio crecen harto, ¿no? Y cada vez van creciendo menos, 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 hasta que llegan a una edad en que ya no crecen, ¿no? Aquí ya se pasa a ser una constante, ¿no? Entonces hay varios comportamientos como estos, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Ya, en este caso, como ven en mi pantalla, hay comportamientos que cada vez crecen más y más. En ese caso estaríamos hablando de una regresión exponencial, por ejemplo. Una regresión cuadrática tal vez, con un crecimiento no tan grande, pero eso lo vamos a ver principalmente en el capítulo donde hagamos los pronósticos de ventas, ¿ya? Entonces, las formas de planificar en general son estas, ¿no? Partir del pasado, hacer un análisis del entorno actual y proyectar a futuro, ¿ya? Entonces, les invito, si están más interesados, en ver algunos videos en mi canal que tengo sobre este tipo de regresiones. Ya tengo, por ejemplo, las regresiones exponenciales, logarítmicas, cuadráticas, cúbicas, y que también en esta materia vamos a hacer, ¿ya? En esta materia de presupuestos nos va a servir bastante en cuanto a formular los pronósticos, ¿ya? Pronósticos de ventas en especial. ¿Ya? Y vamos a ver, aquí están las listas. Y vamos a utilizar estos ejercicios y vamos a hacer otros ejercicios más en esta gestión, ¿ya? Donde vamos a hacer regresiones cúbicas, regresiones exponenciales, lineales, cuadráticas, logarítmicas, etcétera, ¿ya? Entonces, volviendo a la pizarra virtual, lo siguiente que tendríamos que hacer es siempre tratar de disminuir el riesgo, ¿no? Y para eso vamos a repasar un poco la materia de contabilidad de costos, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con costos estándar, pero siempre partiendo de los pronósticos de ventas, ¿ya? Porque un presupuesto se construye a partir de un pronóstico de ventas, ¿ya? Porque no nos interesa saber cuánto podemos vender,
para saber cuánto vamos a producir. ¿Ya? Entonces, hay que recordar esto de la planificación, que se puede planificar de distintas maneras. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la planificación a largo plazo, estamos refiriéndonos a la planificación estratégica o planeación estratégica, también se dice, ¿ya? La planeación estratégica ya ustedes han aprendido en otras materias anteriormente y se refiere básicamente a generar, ¿no?, un plan de acción que nos permita llegar de la misión a la visión, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Estamos ya tocando el tema de políticas de la empresa. ¿Por qué está compuesta una política? ¿Alguien se acuerda? La política de la empresa. Van a participar ya siempre que puedan para ganar puntos y todo. Entonces continuaremos. Ya están activados sus micrófonos, pueden participar. Vamos a ver esto, ¿no? Cuando hablamos de planificación estratégica, nos estamos refiriendo básicamente a la política de una empresa, ¿ya? Esto que ven en mi pantalla es la política. Política de la empresa. Entonces, una empresa tiene que tener bien claro qué es su misión, qué es su visión y cuáles son los valores con los que dirige su curso de acción, ¿ya? Cuáles son los valores principales que toma en cuenta la empresa en todo su personal, ¿ya? Pero principalmente hablaremos de la misión y visión, ¿ya? ¿Qué es misión? ¿Ya se han acordado? ¿Alguien sabe qué es misión? Misión es la razón de ser de la empresa. Muy bien, Caterina. No, es la razón Lick. de ser de una empresa, ¿ya? Es lo que hace la empresa, ¿no? Es para qué está la empresa en el lugar donde está, ¿no? Entonces, toda empresa tiene que definir principalmente la misión para que todas las personas que trabajen dentro de la empresa y también fuera sepan qué es lo que hace la empresa, básicamente, ¿ya? Si se han dado cuenta, Efectivamente, cualquier Lick. organización. ¿Sí? ¿Qué dices, Luis? No, efectivamente, concuerdo con mi compañera que la misión es lo que haces para alcanzar tu propósito ya establecido en un periodo de tiempo. Muy bien. Un periodo de tiempo, como dice Luis, muy buena participación. Y en este caso el periodo de tiempo es largo, ¿ya? Es una planeación a largo plazo cuando hablamos de la planeación estratégica, ¿ya? Estamos tratando de llegar de la misión a la visión, ¿ya? Entonces repasaremos un poco estos conceptos y aquí está, ¿no? Estamos tratando de llegar nosotros de una misión, poder llegar a la visión, ¿ya? La visión es básicamente cómo nos vemos nosotros a futuro a un largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, de aquí a 5 años. ¿Cómo vemos nuestra empresa, por ejemplo, de aquí a 5 años, ¿ya? Entonces, las empresas siempre tienen a dónde apuntar, ¿no? Tienen un objetivo principal y la planeación estratégica nos permite de la misión llegar a la visión, ¿ya? Pero ¿cómo se va a llegar? Simplemente construyendo ya tácticas, ¿no? Ya objetivos ya a corto plazo, que son como el camino, ¿no? Los pasos que vamos a seguir de la misión a la visión. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí esta parte? ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, Sí, licenciado. eso es básicamente para que el personal y la empresa misma sepa lo que hace y sepa a dónde va, ¿no? Eso básicamente es. Ahora, dentro de planificación estratégica vamos a recordar unos cuantos conceptos más que están relacionados a la parte administrativa y también a la parte de calidad de una empresa. ¿Ya? ¿Cómo maneja la calidad? Se maneja la calidad en una empresa, ¿ya? Porque a partir de esta planificación general, que es la estratégica, vamos a poder desarrollar planes más específicos y después convertir esos planes ya en números. En el momento en que estamos convirtiendo nuestros deseos en objetivos, ya estamos haciendo algo más formal. Y como ustedes saben, los objetivos tienen que ser medibles, mensurables y todo, ¿no? Vamos a trabajar con números, ¿no? Cuando estamos planificando algo y lo pasamos a números, ya estamos cuantificando nuestras variables, ya estaríamos hablando de un presupuesto, ¿ya? Porque en un presupuesto tiene que estar detallado, pero siempre cuantitativamente, ¿ya? Entonces vamos a ver que cuando nosotros hacemos la planificación estratégica, por ejemplo, tratamos siempre de
hacer la participación total del personal, ¿no? Este es un principio de calidad que nos va a permitir desarrollar nuestros planes estratégicos y llegar de la misión a la visión, pero en conjunto, ¿ya? En conjunto, porque en una organización desde la cabeza hasta el nivel operativo, tienen que saber hacia dónde vamos. Ya tienen que saber nuestros planes generales. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y eso también lo vamos a lograr con otro principio de calidad, que es el trabajo en equipo, ¿ya? Con esta imagen vamos a explicarles un poco esto, ¿ya? Entonces, si todos trabajamos en equipo, o sea, dentro de una organización, ¿no? Desde la alta dirección que está por esta parte y el nivel operativo, se va a poder llegar a un conjunto de estrategias adecuadas y realizar presupuestos adecuados de igual manera, ¿ya? Entonces vamos a pasar después a ver ya más detalladamente lo que queremos hacer, ¿no? Esto es algo bien general, estamos hablando, como les he dicho anteriormente, de una planificación a largo plazo, ¿ya? Donde tiene que estar bien definida nuestra misión, nuestra visión, el trabajo en equipo y otra cosa importante que es este ciclo, ¿ya? Este ciclo, ¿alguien lo conoce? Esto que ven en mi pantalla. O no se ve tan bien, puedo agrandarlo un poco. ¿Ya? Este ciclo, vean, es un ciclo que se utiliza en las organizaciones, lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana y se refiere al plan, ¿no? Plan, do, check, acting, ¿no? Es simplemente planificar, hacer, controlar y actuar. ¿Ya? Entonces, en una empresa, sobre todo si aplica la planificación estratégica, se trata de hacer la planificación lo más precisa posible para que se pueda tomar las acciones a futuro, se pueda tener un plan, unos presupuestos bien detallados, cuantificables y todo, se pueda comparar lo que se ha hecho anteriormente con el plan, con el presupuesto, para poder tomar posteriormente acciones correctivas, ¿no? Acciones que nos permitan mejorar, ¿ya? Esto que les estoy mostrando en mi pantalla se llama el ciclo de Deming, ¿ya? Está dentro de la mejora continua, ¿ya? Es un método de mejora continua propuesto por Deming, ¿ya? Eso en la materia de administración de la calidad tal vez lo han visto. Y eso también está bien relacionado con lo que es la planificación estratégica, ¿ya? Entonces pasaremos a ver cosas un poco más detalladas de la planificación estratégica, ¿ya? Cuando nosotros ya hemos entendido esto de la planeación, aquí planeación dice, ¿no? Planeación debería decir ya. Mal pues está, ya. Planeación estratégica, ¿no? Tenemos que recordar ahora cómo se formula una estrategia. ¿Alguien sabe cómo se formulan las estrategias o se acuerda tal vez de otra materia? ¿Cómo creen que se hace una estrategia? ¿De qué se parte? Nadie, ya. Se parte básicamente de un análisis, ¿no? Un análisis del entorno, un análisis de lo que ha pasado, como hemos dicho anteriormente, un análisis de nuestra información histórica, pero ya estamos tratando de planificar a futuro y tenemos que enfocarnos en lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando se resume en varios factores relacionados, ¿no? Y esos factores se conocen como esto, ¿no? Que está aquí. Ahora sí, al ver la imagen de ciencia me he acordado. Sí, exactamente. Es el método FODA, ¿no? FODA con F, ¿no? Porque habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como ven en mi pantalla, son 4 factores relacionados que nos van a permitir analizar el entorno actual, ¿ya? En este caso, por ejemplo, están por esta parte. Lo voy a marcar para que se note. 2 factores que son conocidos como los factores internos, ¿no? Dentro de una organización vamos a encontrar fortalezas, cosas que son propias de la organización y también debilidades. Y también vamos a ver, por ejemplo, lo que son los factores externos, ¿ya? Oportunidades es algo externo porque
están fuera, ¿no?, de la empresa y son cosas que tenemos que aprovechar, ¿no?, para mejorar las oportunidades. Y también hay amenazas, ¿no? Amenazas del exterior, o sea, amenazas externas a la empresa, que son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la situación en la que estamos en este momento es una amenaza para un empresario, ¿no? La situación actual del 2020 es una amenaza para el empresario. Y hay más amenazas, ¿no? No, hay todo tipo de amenazas. Por ejemplo, la normativa nacional también puede ser en algún momento una amenaza, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha determinado el doble aguinaldo, eso ya vendría a estar en el análisis del entorno como una amenaza a los empresarios, emprendedores y todo, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Y las oportunidades básicamente se buscan en el mercado, ¿no? Aparte, también podemos encontrar oportunidades, por ejemplo, de financiamiento, oportunidades de ONGs que apoyen nuestros emprendimientos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se trabaja más, ¿no? Se utiliza más esta técnica de FODA, ¿no? FODA, analizar los factores relacionados al entorno actual, ¿ya? Cuando estamos analizando estos factores, vamos a siempre tratar de construir una matriz, ¿ya? Esto lo han aprendido en la materia de administración, calidad, marketing, ¿no? Ustedes ya están en noveno semestre, ya tienen bastante conocimiento sobre esto. Simplemente estamos repasando, ¿ya? Estamos repasando para esta materia, para que podamos utilizarlo, ¿ya? Utilizar todo esto que deberían ser competencias en ustedes, ¿no? Deberían ya recordar estos métodos y estas definiciones, ¿ya? Entonces, les hablaba hace un momento sobre la matriz. Esto, aquí lo voy a pasar ya, espérenme un momento, lo estoy pasando a esta parte. Y es una matriz del análisis FODA que nos permite relacionar los factores internos con los factores externos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, es una matriz de doble entrada, básicamente estamos repasando esto, donde en la parte vertical hacemos la lista de los factores externos, ¿no? Por ejemplo, las oportunidades y las amenazas, ¿ya? Dentro de nuestro análisis de la situación podríamos encontrar varias oportunidades y las enumeramos y las nombramos, ¿no? Aquí, oportunidad 1, tal cosa y todo eso, ¿no? Igual las amenazas, ¿ya? No siempre tienen que ser una misma cantidad de oportunidades y amenazas o de fortalezas y debilidades, ¿ya? Las que hayan, ya es una matriz de doble entrada donde vamos a tratar de relacionar factores externos con factores internos, ¿ya? Y lo que ven en esta parte, básicamente, es las estrategias que vamos a adoptar, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos combinando esto, ¿no? Una fortaleza de la empresa con una oportunidad, estamos en una estrategia del tipo maxi-maxi, ¿ya? Esta estrategia para maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades, ¿ya? Entonces, si relacionamos, por ejemplo, una oportunidad con una debilidad, ¿no? Es una estrategia del tipo mini-max, ¿ya? Mini-maxi, porque estamos tratando de minimizar nuestra debilidad aprovechando una oportunidad, ¿ya? O sea, maximizando una oportunidad, minimizamos una debilidad. ¿Se entiende, no? Entonces, aquí en esta parte de la matriz van a aparecer nuestras estrategias. ¿Y de dónde van a salir? Simplemente del análisis, ¿no? Del análisis de cada oportunidad vamos a tratar de relacionarlo, por ejemplo, con cada fortaleza. Cuando encontremos una conexión lógica, vamos a poder recién redactar nuestra estrategia, ¿ya? ¿Se entiende? Y esto no solo nos va a servir a largo plazo, nos va a servir también cuando tengamos planes de acción a medianos y a corto plazo, ¿ya? Vamos a poder siempre analizar, como les había dicho anteriormente, para minimizar el riesgo, ¿no? Porque estamos hablando del futuro. Cuando hablamos de presupuestos, hablamos del futuro, y cuando estamos tratando de predecir lo que vaya a pasar a futuro, estamos tratando de minimizar los riesgos, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna observación, una pregunta o tal vez quiere complementar algo? ¿O podemos pasar a lo siguiente? Comprendido todo, licenciado. Y claro está.
Efectivamente. Ya, gracias. ¿Los demás está bien? ¿Está Sí, bien? Sí, Lick. ¿Podemos continuar? Sí, Lick, está bien. Ya, entonces continuaremos, ¿ya? Vamos a pasar a lo siguiente, que son los pasos para la planeación estratégica, ¿ya? Entonces, para empezar, si nosotros, por ejemplo, entramos a trabajar en una empresa pequeña, el primer aporte que podríamos dar dentro de una empresa es definir la misión, ¿ya? Y si la empresa ya tiene su misión, podríamos simplemente hacerla más pública, ¿no? Es importante que en toda organización esto de la razón de ser, ¿ya? De una empresa, por si acaso, razón de ser no es lo mismo que razón social, ¿ya? A muchos he visto confundir estos términos. La razón social es el nombre directamente, ¿no? Con lo que se han registrado y todo. Pero la razón de ser es por qué la empresa está funcionando en ese momento, ¿ya? Entonces, si no hay, se redacta, ¿no? Se redacta la misión. La visión es siempre con el objetivo de mejorar, ¿no? De llegar a un objetivo a largo plazo. Y eso es el primer paso, ¿no? Para la planeación estratégica, tener bien definida la misión y la visión. Ya, posteriormente especificamos la especificación de los objetivos generales de la empresa. Ya, la elaboración de programas y proyectos. Ya estamos yendo un poco más a detalle. Nos estamos adentrando, ¿no? A crear ya las tácticas, ¿no? Creando varios programas y proyectos, ¿ya? En la programación vamos a ver, por ejemplo, dentro de una programación, vamos a ver lo que es las actividades que vamos a realizar. ¿Cómo son estas actividades? Si tal vez las actividades se relacionan entre sí, tal vez secuencialmente o simultáneamente, tal vez, ¿no? Entonces, en la siguiente clase lo que nosotros vamos a hacer es la construcción de un diagrama de Gantt, ¿ya? Les mostraré esto antes para que se vea mejor. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a pasar a hacer un diagrama de Gantt, ¿ya? Lo que ven aquí atrás en mi pizarra es un diagrama de Gantt, ¿ya? Es un calendario que se construye a partir del método PERT-CPM, ¿ya? El método PERT-CPM se basa simplemente en varios nodos y arcos donde vamos a armar toda una red y vamos a poder construir nuestro calendario, ¿ya? Eso nos va a permitir hacer una distribución óptima de los tiempos de las actividades necesarias, ¿ya? Estoy volviendo a compartir mi pantalla y vamos a ver, por ejemplo, la definición de objetivos específicos. Como recordamos en la materia de, por ejemplo, de administración de proyectos, preparación de proyectos, los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, ¿no? Ya. La materialización de planes y proyectos en actividades que indiquen metas específicas cada una de las áreas y equipos personales. Eso también lo vamos a relacionar con nuestro diagrama de Gantt que vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Ya? Y después de tener todo esto, recién vamos a poder hacer un presupuesto detallado. ¿Ya? El presupuesto detallado se va a basar principalmente en todo lo necesario en cuanto, por ejemplo, recursos de materiales, recursos de materia prima, recurso humano, una combinación de recursos necesarios para poder llegar al fin o al objetivo común. ¿Ya? Entonces, este presupuesto detallado lo vamos a hacer también, pero en el capítulo 3, donde ya vamos a partir de los pronósticos, ¿no? Eso nos va a dar una información de cuánto podemos vender para saber cuánto producir, ¿no? Cuando ya sepamos cuánto producir, ya vamos a ir entrando más a detalle, viendo cuánto tenemos que comprar, cuánto a crédito, vamos a armar flujos de caja, etcétera, ¿ya? Y luego las estrategias para el logro de los objetivos trazados, ¿no? Todas las estrategias necesarias, porque a partir de todos los 6 primeros puntos, ya sabemos si es factible o no, ¿no? Si nos va a alcanzar el dinero o no, el presupuesto nos va a ayudar. Ya, entonces, esa es la relación principal que les puedo explicar en cuanto a la planeación estratégica, la planeación general y sobre todo la planeación financiera, ¿ya? Dentro de la planeación financiera vamos a recordar un poco sobre los costos, algunos ratios necesarios que nos van a decir si la empresa tiene, por ejemplo, tiene liquidez, tiene solvencia, tiene capital para expandir su negocio o tiene, por ejemplo,
que solicitar algún financiamiento externo y todo, pero son los capítulos posteriores, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es realizar un diagrama de Gantt y hacerlo detalle a detalle con ejemplos y ejercicios, ¿ya?